en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos toda gloria, toda honra. Declaramos que no hay un Dios como nuestro Dios. Él es el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea su nombre por siempre. Le alabamos, le glorificamos, le damos toda gloria. En el nombre de Cristo nos presentamos en esta noche ante tu presencia, mi Dios, para pedirte, Padre, que estés con nosotros en este estudio de tu santa palabra. Que seas tú el que hable y ministre a través, Señor, de esta palabra hermosa que hemos leído. Que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones y revele a nuestro entendimiento tu palabra. Prepáranos, Señor, para estar listos, Señor, para atesorar cada palabra, Señor, que ha salido de tu santa boca. Padre, en el nombre glorioso de Cristo te damos toda honra y gloria, y todos juntos unidos decimos amén. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. La palabra de Dios el día de hoy, del capítulo número 19, nos habla acerca del apóstol Pablo que llega a Efeso, ¿verdad? Una ciudad, ¿verdad?, que tenía pues grandes, ¿cómo se dice?, deidades para adorar y muchas cosas, ¿verdad? Igual que Corinto, ¿verdad?, tenía problemas en lo que se refería al conocimiento de Dios. No había, ¿verdad?, grandes iglesias, ni había todavía creyentes dispersados en esa área. Así que el apóstol Pablo llega a ese lugar y se encuentra, dice la escritura, con 12 hombres, 12 personas, ¿verdad?, que habían sido bautizadas, 12 personas que habían sido bautizadas, pero el bautismo que habían recibido era el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, como todos sabemos, toda persona que ha leído las escrituras y conoce, ¿verdad?, la historia de nuestro Señor Jesucristo, sabe que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El apóstol Pablo lo dice, y el escritor del libro de los Hechos en el capítulo número 19, ¿verdad?, lo recalca y pone, ¿verdad?, esta parte muy importante. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, entendemos que Juan, pues él no podía bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque todavía no se presentaba públicamente, todavía no iniciaba, ¿verdad?, su trabajo delante de las multitudes, ¿verdad?, como el Señor. Aparte de eso, el nombre del Señor Jesucristo es revelado hasta en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, donde desciende el Espíritu Santo y Pedro, lleno del Espíritu Santo, bautiza o manda que se bauticen a cerca de 3,000 personas que creyeron ese día en el mensaje, ¿verdad?, que les predicó. Lo cual estamos entonces entendiendo en esta parte de la escritura que aquellas personas pues no habían conocido, ¿verdad? Tal vez fueron judíos que llegaron a este lugar, miraron a Juan, estaban tal vez de pasada en Jerusalén, miraron a Juan y todo lo que estaba sucediendo y fueron alcanzados por la palabra del llamado de, ¿verdad?, de Juan, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, el Bautista. Y ellos descendieron a ese lugar y, ¿verdad?, creyendo que hacían, ¿verdad?, lo que era bueno, se bautizaron. Y en ese momento eso era lo bueno, eso era lo que Dios estaba mandando. Y Juan estaba, ¿verdad?, animando a que se arrepintiesen, porque estaba a punto de aparecer aquel, ¿verdad?, que todos esperaban y que era el Santo de Israel.
el que, ¿verdad?, había sido esperado, el Mesías, estaba a punto de hacer su aparición, y Juan venía allanando el camino, o sea, venía emparejando el camino, venía haciendo que el camino fuera transitable delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, miramos lo que aquí está sucediendo, ellos ya nunca más supieron nada. Ellos se fueron de ese lugar, no fueron doctrinados, no recibieron más palabra. Ellos simple y sencillamente fueron bautizados en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Pero cuando Pablo llega y habla con ellos y se da cuenta, hermano, de lo que está sucediendo en la vida de estos 12 hombres, dice que el apóstol Pablo los bautiza. Amén. Note usted que no dice que los rebautizó. Porque hay mucha gente que tiene un conflicto interno, hermano. Oh, yo me bauticé, hermano, de esta manera. Tengo que rebautizarme. ¿Ha oído eso? Tengo que volverme a bautizar. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el bautismo verdadero es el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, vamos a tener el día de hoy, tal vez, ¿verdad?, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y que van a estar escuchando este mensaje. Quiero decir, ¿verdad?, con toda libertad, que no es una idea teológica mía, no es un pensamiento teológico que yo estoy tratando de imponer en esta noche, ¿verdad? Nosotros por años hemos sido criticados, señalados, porque la gente nos dice que nosotros somos unitarios, ¿sí? O sea, creemos que solo Jesús. Amén. Entonces, esa es nuestra doctrina. Nosotros creemos que todo se debe de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero tenemos bases bíblicas para explicar esto, y también tenemos bases bíblicas y tenemos historia para enseñarle, hermano, a la gente, a los creyentes que han sido confundidos con una doctrina extraña, hermano, acerca del por qué, hermano, predicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por qué creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, yo quiero que antes de ir más adelante en esto, también sepan algo. Cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, no quiere decir que no creamos en el Padre o que no creamos en el Espíritu. Aleluya. Sí, porque a veces, hermano, se suelta o no, es que ellos son unitarios, porque todo lo hacen en el nombre de Jesús. Sí, pero el Señor Jesucristo dijo que cuando oráramos, oraríamos así: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. O sea, nosotros creemos en el Padre, pero todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, porque así nos lo enseña la palabra de Dios. Creemos en el Espíritu Santo porque Él es el guiador de la iglesia. Él es el que está, hermano, llevando a la iglesia en este tiempo de dispensación. Amén. Así que no quiero que caigamos en el error que cuando hablamos, hermano, de los trinitarios, que es una palabra ofensiva, o de los unitarios, que es una palabra ofensiva, hermano, para una persona creyente, hermano, que nosotros, hermano, formemos ese problema, hermano, controversial, por causa de no tener conocimiento bíblico. Y ahorita, hermano, lo vamos a mirar. La palabra de Dios nos enseña, hermano, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que el apóstol Pablo, aleluya, viene y bautiza a 12 personas, ¿sí? Verso número 5. ¿En qué nombre los bautiza el apóstol Pablo, iglesia? Dígalo recio para que se escuche. En nombre del Señor Jesús. O sea, el apóstol Pablo, estamos hablando, hermano, de un hombre lleno del Espíritu Santo, y se lo voy a comprobar aquí en este pasaje. Un hombre conocedor de la ley, una persona, hermano, que el cual hizo, hermano, la mayor parte de libros del Nuevo Testamento, ¿sí? El mayor escritor. Este hombre, el apóstol Pablo, fue, hermano, el hombre que Dios escogió. Jesucristo dijo, hermano, que le era útil. Amén.
Así que no estamos hablando de cualquier, hermano, persona de este tiempo, del tiempo de los apóstoles. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un teólogo, hermano, de un maestro en la palabra, en el conocimiento de las cosas de Dios. Y él viene y bautiza a 12 hombres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre la gloria de él. Ahora, ¿estaba equivocado el apóstol Pablo? ¿Era unitario el apóstol Pablo? ¿Sí? ¿No creía en el Padre y en el Espíritu Santo? ¿No había escuchado el mandato de Mateo 28, 19, donde dice, y vayan pues y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sí? Tres cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender, hermano, del por qué el apóstol Pablo nos presenta, ¿verdad?, algo maravilloso acerca de Jesús. Es porque hay una cosa interesante. Lo primero, hermano, que vamos a ver es que Jesús, aleluya, sufrió por nosotros. ¿Sí o no? Amén, amén, amén. ¿Quién sufrió por nosotros? Jesús. Dígale que está a su lado: Jesucristo sufrió por ti. Jesucristo sufrió por mí. Jesucristo fue el que, hermano, fue golpeado, fue lacerado, hermano, fue latigado. Él fue el que pagó el precio, hermano, de dolor, de sufrimiento que usted y yo teníamos que pagar, hermano, por nuestro pecado y nuestra maldad. Fue Jesucristo, hermano, Dios encarnado, el cual viene y paga el precio, hermano, de nuestra maldad. Él fue, hermano, el que fue crucificado, el que recibió los clavos en sus manos, el que recibió la lanza en su costado. Cristo Jesús fue el que sufrió por nosotros. Amén, amén. Aquí no hay, hermano, mire, solamente los religiosos y la gente, hermano, vuelvo a repetir, que no escudriña la palabra de Dios, que no lee las escrituras, hermano, anda, hermano, creyendo que alguna imagen o algún santo o alguien, hermano, que le han enseñado por tradición, es importante delante de Dios. Están equivocados. La palabra del Señor nos dice que el único que, hermano, hizo algo por la humanidad se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Hacen conflictos, pleitos, hermano, entre que si debemos de adorar a María o, hermano, ¿quién fue el que hizo algo por la humanidad? Y no estoy hablando de una religión, de una secta. ¿Quién fue el que hizo algo por la humanidad? Cristo Jesús. Todos lo saben hasta el día de hoy. Amén. Toda religión que cree en Cristo sabe que fue Él, hermano, el que fue martirizado por nosotros, molido, dice Isaías, por nuestros pecados. Aleluya. ¿Ah? El pecado, hermano, ¿cómo se dice? La carga de nuestro pecado fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Aleluya. ¿Sí? La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Aleluya. ¿Sí? O sea, si hay alguien, hermano, que sufrió por la humanidad, que sufrió por todo, hermano, todos aquellos que hoy día hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador, es Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros entendemos que el apóstol Pablo nos está enseñando algo muy importante acerca de Cristo, y ahorita vamos a seguir. Hay alguien, hermano, que también hizo algo. Jesús murió. ¿Sí o no? Amén. ¿Por quién? Por nosotros. Ahí está. Dígale que está a su lado: Jesús murió por nosotros. ¿Sí o no? Amén. Jesús no solamente sufrió, hermano, por nuestro pecado. No solamente fue, hermano, martirizado, golpeado, herido por nosotros, sino que aparte la palabra de Dios nos dice que Él murió en ese lugar. Él, hermano, pagó con su propia vida el precio de mi maldad.
Usted y yo teníamos que haber muerto por haber ofendido a Dios con nuestro pecado, por habernos encerrado, hermano, y decidir, hermano, desobedecer a Dios antes que servirlo. Aleluya. Y sin embargo la Biblia dice que Cristo, hermano, viene, sufre por nosotros y muere en la cruz del Calvario por cada pecador. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Aleluya. Cuando nosotros miramos, segundo punto importante, primero, Él sufrió, segundo, Él fue el que murió, y tercero, aleluya, Jesús resucitó. Aleluya. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dios, Aleluya, sí, amén. Quiero que usted vea, hermano, las cosas que estamos mirando teológicamente hablando, porque este es un asunto doctrinal. Aquí estamos hablando de algo doctrinal. Estamos hablando de que Cristo muere por nosotros. Todo creyente que, hermano, toda persona que ha conocido a Cristo, hermano, sabe, aunque no lo haya aceptado, sabe que Él sufrió. No importa de qué religión sea, no importa en qué iglesia se congregue, si creen en Cristo, saben que Él sufrió por nosotros los pecadores. No importa, hermano, de qué religión sea o de qué denominación sea, toda persona que conoce de Cristo sabe que Él fue el que murió, hermano, en la cruz, aleluya, que Él fue el que murió en ese lugar, y que cuando estaba con los brazos extendidos, hermano, como Él pudo, exclamó las últimas palabras diciendo, consumado es. Y en ese momento entregó el Espíritu. Toda persona, todo hermano, gente que ha creído en Cristo, hermano, esté donde esté o sabe de Cristo, sabe que Él murió por nosotros, por los pecadores, ¿sí? También, hermano, toda persona, no importa de donde sea, de donde venga, donde esté, si ha oído de Cristo, si sabe de Jesucristo, Él sabe que es el único que se ha levantado de los muertos, aleluya, amén, y que vive eternamente y para siempre, amén, ¿sí o no? Amén. O sea, eso lo sabe cualquier persona, hermano, que ha conocido a Cristo, amén, que ha oído de Cristo. Todo creyente, hermano, no importa, hermano, de qué denominación sea, sabe perfectamente bien que Cristo Jesús resucitó de la muerte. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de la resurrección, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo Jesús venció. amén, amén. La palabra resucitar quiere decir que Él venció. Oiga bien esto. ¿A quién venció? A la muerte. A la muerte. ¿Y por qué venció a la muerte? ¿Por qué venció a la muerte? ¿Por qué Cristo, hermano, se levantó de la muerte? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué entendemos que Él venció a la muerte? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, si Cristo Jesús no hubiese resucitado, el pecado no podía ser anulado. Amén, amén. Usted y yo seguiríamos teniendo el mismo conflicto, hermano, como el día que nacimos. Seguiríamos teniendo el mismo problema. Estaríamos cada día hundiéndonos más y más en el pecado y en la maldad. Pero gracias a que Cristo Jesús se levantó de la muerte, venció la muerte, nosotros tenemos la seguridad que, hermano, Dios nos ha dado su victoria. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Podemos vencer, aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben, hermano, que un día nos levantaremos de la muerte? Amén. Lo dice el libro
libro de Filipenses. En el libro de Filipenses se nos habla acerca de que cuando la trompeta suene allá en el cielo, dice que entonces se van a levantar los muertos en Cristo primeramente. Y después, ¿quiénes? Todos aquellos que hayamos quedado. ¿Para qué? Para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, para ser llevados a la gloria de nuestro Padre Celestial. A su nombre la gloria, aleluya. O sea, eso es algo que nosotros entendemos. Esa es la victoria de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos da la esperanza. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos mantiene, hermano, con fuego, con ánimo, con ganas de seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que 3 cosas muy importantes que quiero que usted vea. 1, Cristo sufrió por nosotros, Él murió por nosotros y Él resucitó por nosotros. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice, hermano, en el libro de los Hechos también, y lo dice en su palabra, en sus escritos, que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado de la muerte, vana sería nuestra fe. Amén. Seríamos dignos de misericordia, hermano, aleluya. Aleluya. Pero Cristo resucitó de la muerte. Gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, yo quiero que vaya y vea conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 3:17, aleluya. Voy a llevarlo con calma porque quiero que usted, hermano, vea la importancia de lo que aquí se nos dice. En el libro de Colosenses capítulo 3 y el verso 17, aleluya. ¿Lo tenemos todos? A ver, déjeme ver si no me equivoco. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, ¿quién me lo lee recio así con ganas? Aleluya. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así dice el verso 3:17. ¿Alguien más que me lo quiera leer para que no se quede con ganas? 3:17. Aleluya, no lo hayan todavía. Gloria a Dios. Colosenses 3:17. ¿Qué dice? Santo. Les ganó la hermana Alice. Aleluya. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Aleluya. Así dice. Amén. ¿En qué tenemos que hacer las cosas? En el nombre del Señor Jesús. O sea, ponga atención a lo que estamos diciendo, ¿sí? Es muy importante que usted vea. Dice que todo lo que se haga de palabra o de obra, de hecho, ¿sí? El bautismo es una obra. ¿Me explico? O sea, el bautismo es una obra que se hace en la vida de una persona. Por lo tanto, si usted bautiza a una persona, lo tiene que bautizar en el nombre de... ¿Por qué lo tenemos que bautizar de esa manera? Porque el Señor lo manda a través del apóstol Pablo. ¿Conoce usted, hermano, una entidad religiosa superior, hermano, al apóstol Pablo? ¿Conoce usted a alguien que tenga más conocimiento que el apóstol Pablo? Aleluya. ¿Conoce a alguien que haya tenido la oportunidad de ser dirigido por Dios y escuchar a Dios hablar en el camino a Damasco, hermano, más que el apóstol Pablo? Ahora, cuando estamos hablando de estas cosas, hermano, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un problema radical, hermano, entre muchas iglesias, las cuales han sido separadas por una doctrina perversa. Aleluya. Yo sé que los que me están oyendo y los que van a oír esto, de verdad piensan que estoy hablando por hablar, pero ahorita les voy a comprobar que no es así. Es una doctrina, hermano, que se ha levantado dentro de las filas
de la iglesia, hermano, tradicional, católica, apostólica y romana. Y que la han traído, hermano, por años, por siglos, a la iglesia cristiana. Y creen, hermano, que esa doctrina es sana. Pero yo le digo a usted, es perversa. Aleluya. Mire, déjeme la oportunidad de hacer una llamada. Déjeme hablar al Vaticano, permítame. Aleluya, ¿sí? Déjeme mostrarle algo muy importante que usted puede buscarlo, digo, en su celular si usted quiere, en la historia. Y voy a hablarle acerca de la doctrina, hermano, de la Trinidad. ¿Sabe lo que es la doctrina de la Trinidad, no? La doctrina de la Trinidad enseña que usted debe de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo lo que usted hace lo tiene que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Aquí, hermano, usted va a mirar, hermano, esta es una página católica, apostólica y romana, y usted va a ver ahorita, hermano, lo que aquí dicen acerca de la doctrina romana, acerca de esto en especial, de la Trinidad. Y se lo voy a leer con calma porque no quiero, hermano, ¿cómo se dice? Que haya pues malos entendidos. Si usted tiene una pregunta, un comentario, nomás levante su manita y vamos a estar tratando de contestar eso, ¿sí? Dice, sí, la Trinidad fue desconocida por un espacio de casi 400 años, siglo IV, partiendo del nacimiento de Cristo. Quiere decir que durante los primeros 400 años nadie sabía acerca de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué cree que no se sabía de la doctrina de la Trinidad? Aquí está, mire. Porque no existía. ¿Sí? La palabra Trinidad no existe en la palabra de Dios. Lo que se encuentra en la Escritura es la palabra trino, que es muy diferente a Trinidad. Y ahorita le voy a decir por qué. Dice, partiendo del nacimiento de Cristo, y solo fue formulada de a pocos en los concilios de Nicea, 325 después de Cristo, y de Constantinopla, 381 después de Cristo. En el concilio de Nicea se formuló lo que se llama la semitrinidad, ¿sí? Es decir, se llegó a la conclusión que el Hijo era igualmente Dios con el Padre, de su misma sustancia y esencia. Por tanto, el Hijo es verdadero Dios, el verdadero Dios del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo nada se discutió ni se concluyó. Estamos en lo correcto. Yo creo que Cristo Jesús es Dios, 100% Dios. Seguimos leyendo. Fue del concilio de Constantinopla 381 después de Cristo, donde se incluyeron frases en el credo por las cuales se afirmaba que el Espíritu Santo había de ser adorado y glorificado con el Padre, y que Él procedía del Padre, y que era Él quien hacía la revelación era Él quien hacía la revelación. Y en el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, se hizo más explícita la declaración hecha en el concilio de Constantinopla. Por esto, la nueva enciclopedia católica de 1967 dice de la Trinidad: la fórmula dogmática, un Dios en tres personas. No, ahí ya no estamos de acuerdo, ¿verdad que no? ¿Sí? O sea, todo lo demás es correcto. Dios, hermano, Cristo Jesús es Dios 100%, porque la palabra de Dios lo dice.
La Biblia dice que Dios tomó forma de hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el capítulo 14, Felipe le pregunta a Cristo y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo voltea y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Ahora, tenemos aquí una explicación dogmática y le voy a enseñar quién hizo esta doctrina. No, hermano, aleluya. Esta es una enseñanza porque es doctrina y quiero que usted entienda por qué el apóstol Pablo hizo esto. Primero, no bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque cuando Cristo dio, hermano, el mandamiento en Mateo 28, 19, Él todavía no partía. Él todavía no era llevado, hermano. Él todavía no salía del panorama, hermano, de la salvación, aleluya. Por eso Él dijo: háganlo en el nombre. ¿Y cuál era el nombre? Aleluya. ¿Cuál era el nombre de Dios? ¿Cuál era el nombre, hermano, del Padre? ¿Cuál era el nombre del Hijo? ¿Cuál era el nombre del Espíritu Santo? Sencillo. Cuando el apóstol Pedro en el capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, hermano, le preguntan: varones, hermanos, ¿qué haremos? Él dijo: bautícese cada uno para el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. El Espíritu Santo no le dijo a Pedro: te equivocaste, Pedro. ¿Verdad que no? En momento, Pedro, está cerrado. El Espíritu Santo no le dijo eso. Ni los demás discípulos que estaban en ese momento llenos del Espíritu Santo no vinieron a Pedro a decirle: Pedro, así no mandó Cristo, así no dijo el Señor Jesús. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque en ese momento estaba siendo revelado el nombre. ¿Cuál era el nombre? El nombre que había sido oculto, dice Isaías, desde todos los tiempos. Por eso, hermano, usted encuentra que el Padre le llamaban Jehová, le llamaban Isoye Yahweh, le llamaban Jehová Nisi y le llamaban un montón de nombres. ¿Por qué? Porque nadie sabía el nombre, aleluya. Pero en aquel día conocerán mi nombre, dijo el Señor. Porque yo mismo que hablo estaré presente, dijo el Señor Jesucristo. A su nombre de la gloria. Amén. Cuando usted está hablando de esta doctrina, esto no es un invento de nosotros, aleluya. Esto es una revelación. Mire, cuando yo veo una persona que discute y pelea, hermano, por el asunto del Padre, Hijo y Espíritu Santo, a esa persona no le ha resplandecido, hermano, la palabra de Dios. No ha entendido, hermano, por medio de la revelación del Espíritu Santo. ¿Quién le reveló a Pedro que tenía que hacerlo en el nombre de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que guía a la iglesia el día de hoy? El Espíritu Santo. Quiere decir que si una persona se aferra a que tiene que ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, no le ha dado revelación el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Es duro eso? Claro que es duro. ¿Usted cree que a mí me costó? ¿Fue sencillo para mí? Hermano, nosotros tenemos que entender que cuando la palabra de Dios, hermano, viene a tu vida, es tu deber obedecer lo que ella dice. Yo no voy a decir: oh, Pedro está equivocado. Además, Cristo Jesús es más grande que Pedro. Entonces todos los apóstoles están equivocados. Entonces todos los apóstoles, hermano, son, ¿cómo se dice? Unitarios. Aleluya. Todos, hermano, todos ellos están en rebeldía con la palabra de Dios, porque no están en obediencia. Si una persona cree de esa manera, ¿sí o no? Si alguien cree que Cristo Jesús es superior a Pedro y que Pedro no hizo lo que, hermano, entonces Pedro está en rebeldía. Pero la palabra de Dios no dice eso. Aleluya.
¿Ah? La palabra de Dios no dice eso. La palabra del Señor nos enseña que llenos del Espíritu Santo entendieron cuál era el nombre en el cual se debía de llevar a cabo el bautismo, en el cual se debía de llevar a cabo todas las cosas, y era en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que sufrió, Él fue el que murió, Él fue el que resucitó por todos nosotros los pecadores. Mire una cosa, y esto es para que usted, hermano, y los que me escuchan, hermano, lo tengan en su corazón. ¿Cómo vamos a entrar a la presencia del Padre? ¿Alguien sabe eso? Por medio de Jesucristo. Cuando nosotros, hermano, oiga bien, vayamos a la presencia del Padre, no vamos a llegar solos. Yo soy fulano de tal y pastoreaba la iglesia, y el Padre va a decir, ¿sí? Ni te conozco, aleluya. ¿Sí? Mucha gente piensa que cuando nosotros muramos, vamos a ir a la presencia del Padre, aleluya, y vamos a entrar a su reino. Está equivocado, hermano, aleluya. La Biblia dice que es Cristo el que nos va a presentar a su Padre y le va a entregar todo su reino a Él. Aleluya. Entonces conoceremos, hermano, la gloria, el esplendor de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque iremos, hermano, con aquel que pagó el precio de nuestro pecado y nos limpió con su sangre preciosa. A su nombre sea la gloria, aleluya. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagan, háganlo ¿en qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sigo leyendo para que usted vea. Por esto dice... La Nueva Enciclopedia Católica, bueno, ya lo leí, 1967, dice de la Trinidad, la fórmula dogmática, un Dios en tres personas. Ahí nos quedamos. ¿Por qué dije yo que esto era un error? Porque no puede haber un Dios en tres personas, porque el Padre, dice la Escritura, es Espíritu. Capítulo número 4, verso 24 del Evangelio según San Juan. Si quiere ir a leerlo, vamos a leerlo, aleluya. ¿Sí? Y es cuando el Señor Jesucristo está hablando con la samaritana. Amén. Espero no haberme equivocado, y si me equivoco, pues hermano, ayúdeme, aleluya, a buscar ese texto. La Biblia dice que Dios es Espíritu y que los que le adoran, En espíritu y en verdad, es necesario ¿sí o no? que adoren. Ahí está, amén. Aleluya. No miento, aquí está en su palabra. ¿Dios es qué? Espíritu. Ahora yo quisiera que usted me dijera, o que alguien me dijera, ¿cómo es un espíritu? ¿Qué forma tiene un espíritu? Aleluya. ¿Qué forma tiene un espíritu? ¿Se recuerda cuando Juan, hermano, allá en el libro de Apocalipsis, es llevado al cielo? Dice que él miró en el trono a alguien, ¿sí?, que estaba sentado, escúcheme eso, y dice que era como un cordero inmolado. ¿Sí o no? O sea, entendemos lo que es un cordero inmolado y entendemos lo que significa el cordero inmolado, ¿sí? El cordero que se inmoló por nosotros es Cristo Jesús, ¿sí? Pero Juan estaba contemplando en esa visión, hermano, la figura de un cordero. ¿Por qué no dijo, estoy mirando a Dios en su gloria, en su esplendor, en los ojos tiene? Juan no dice nada de eso. ¿Por qué no dijo nada de eso si está mirando el trono de Dios y en medio de ese trono él pone su atención en un cordero? Él no se concentra, hermano, en decir, el Dios tiene unos brazos y un pelo largo y nada, ni siquiera hay una sola mención de Juan, hermano, en nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, escuche bien eso. La única persona que nosotros conocemos, hermano, de Dios es Cristo. Él es el único, aleluya, que la iglesia conoce como una persona. La pregunta es entonces, ¿dónde están las otras personas? Que el Espíritu Santo es persona. ¿Cómo va a ser persona si la Biblia dice que es espíritu? ¿Sí? Además, oiga bien lo que le digo. Por eso la doctrina de la Trinidad, tres deidades.
Si nosotros creemos esa, hermano, historia errada del catolicismo, hermano, el día de hoy andaremos haciendo lo que estamos haciendo en las iglesias cristianas, separándonos por una doctrina que no es bíblica. ¿Qué? ¿Dónde mira usted a los apóstoles separándose, hermano, por esa doctrina, por esa creencia? ¿En dónde mira usted que ellos estén peleando, hermano, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero ahora tenemos graves problemas en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque 400 años después de Jesucristo se levantó un concilio donde una persona, hermano, implanta una nueva tradición religiosa, pagana, y la mete al cristianismo. Aleluya. Sigo leyéndole para terminar con esta parte, que es importante. Mire usted lo que sigue diciendo. Dice, por esto la nueva enciclopedia católica de 1967 dice de la Trinidad, la fórmula dogmática, un Dios en tres personas, y fue el producto de 3 siglos, oiga bien esto, de 3 siglos de desarrollo doctrinal. Y en su libro La Iglesia de los primeros 3 siglos, Alban Lapson dice, la moderna doctrina de la Trinidad no se halla en ningún documento o reliquia perteneciente a la iglesia de los primeros 3 siglos. No va a encontrar nada allí. Eduardo Gibbon dice en su prefacio de su libro Historia del Cristianismo, si el paganismo fue conquistado por el cristianismo, es igualmente cierto que el cristianismo fue corrompido por el paganismo, el deísmo puro de los primeros cristianos. Fue cambiado por la iglesia de Roma por el incomprensible dogma de la Trinidad. Muchos de los dogmas paganos inventados por los egipcios e idealizados por Platón fueron retenidos como merecedores de ser creídos. Y aquí le va lo bueno. Aleluya. Además, H.G. Wells, en su perfil La Historia, página 421, dice, vemos cómo después toda la cristiandad se volvió a las disputas sobre la Trinidad. No hay una clara evidencia de que los apóstoles de Jesús aceptaron esa doctrina. Se lo dije. Pero la idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas de las naciones paganas. En la mitología de los griegos, persas, egipcios, indios, babilonios, chinos, islámicos, fenicios, japoneses, hallamos triadas de dioses, o sea, trinidades de dioses, o dioses trinos. La Trinidad hindú estaba formada por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. La Trinidad griega estaba conformada por los dioses Zeus, Atenas y Apolo. Y decían sus creyentes que los 3 concordaban en uno. La Trinidad romana eran sus dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de las naciones conquistadas. ¿Qué ole? Aleluya. No es un invento, ¿verdad que no? O sea, por eso el apóstol Pablo dijo que los bautizó a 12 personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo a veces le pregunto a las personas, hermano, que predican el Evangelio, que creo que son conocedores de la palabra de Dios, ¿por qué predican de esa manera y por qué lo hacen de esa forma si la Biblia no lo enseña? Usted no encuentra un solo bautismo en el Nuevo Testamento que se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y no estoy bromeando, le digo, la Escritura no lo enseña, no dice nada de eso. Ay, gloria a Dios. Aquí le va.
Ya voy a terminar con esto, pero no se me desespere, ¿sí? Este credo de la Santísima Trinidad lo inventó un hombre llamado Atanasio. Dice: adoramos a un solo Dios en Trinidad en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una persona del Padre, otra persona la del Hijo y otra persona la del Espíritu Santo. Ese, amigo, no sé dónde andaba, ¿sí? Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu en toda una, igual la gloria coeterna, la majestad, así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo, increado en el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo, eterno es el Padre, eterno el Hijo y eterno el Espíritu Santo. Y es verdad, todo eso es bien, pero ya va mixeado con algo erróneo. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno. Oiga eso. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino uno solo increado, y un solo incomprensible, igualmente todopoderoso, es el Padre todopoderoso, el Hijo todopoderoso, también el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso. ¿Verdad que eso es verdad? Asimismo el Padre es Dios y el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Y miren qué sencillo es entender lo que la palabra de Dios dice. Pero note usted cómo hacen todo para poder crear una doctrina pagana. Le ponen altas partes de verdad mixeadas con altas partes de mentira, para que se convierta en un engaño. Un engaño tiene verdad y mentira, si no, no es engaño. Y dice: sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor, porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas, volvemos a lo mismo, no por sí es Dios y Señor, así nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado, y el Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres; un Hijo, no tres hijos; un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santo. Y esta Trinidad, nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas, volvemos a lo mismo, son coeternas juntamente, coiguales, de manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Entonces debemos de pensar de esa manera para poder ser salvos. ¿Qué es lo que la gente dice? Que estamos mal, porque nosotros creemos que se debe de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos dicen están mal. Entonces el apóstol Pablo, pobrecito, tanto que sufrió, le cortaron la cabeza, hermano, al apóstol Pablo por lo que estaba enseñando. Y ahora vienen y nos dicen que estábamos equivocados. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ya vio dónde nace todo esto. Por eso, hermano, este hombre, hermano, llamado Atanasio, fue el encargado de meter al cristianismo, por medio de sus ideas teológicas, hermano, la doctrina de la Santísima Trinidad, la cual quiere decir que hay tres personas en esas deidades. Sí, hermano. Y ahí está diciendo que para ser salvo tenemos que creer en la Trinidad. Así merito. Entonces Juan 3:16 no trabaja para nada. Por eso le dije que lleva altas verdades, alta cantidad de verdad con alta cantidad de mentira. Es cierto, el Padre es uno, fue increado, todo eso es verdad, pero no son tres personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es Espíritu, el Padre es Espíritu. ¿Sí? Aleluya. Cuando miramos la parte visible de Dios, la parte visible de Dios es Cristo. Y se hizo hombre, dice la Escritura.
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. O sea, estamos mirando, Isaías nos lo dice en el capítulo número 9, hermano, nos enseña que de una virgen nacería el que sería llamado el Cristo, el Padre eterno. Gloria a ¿Sí o no? Dios. El príncipe de paz. Hermano, entonces el Espíritu Santo que dejó Jesucristo, que Él dijo que iba a tomar morada, ¿es Dios mismo? Sí, Señor. Sí, perdón, sí, hermana. Es Dios mismo. Sí. Es el que nos guía. Es el guiador de la iglesia. Mire, cada uno de ellos, yo digo de esta manera, pido perdón a Dios si lo digo, si es que estoy equivocado en la manera que lo expreso, pero yo digo que son tres manifestaciones de Dios a la humanidad. La primera manifestación es la manifestación del Padre, el cual se presenta como el Elohim, el Dios creador, el Señor de todas las cosas, el creador de los cielos, la tierra, el universo, el que hizo al hombre con sus manos y le dio el soplo de vida, el Padre, ¿sí? Pero luego venimos y miramos a quién, miramos al Hijo, el cual nos enseña, ¿verdad?, que Él es Dios y es uno con el Padre. Estamos mirando ahora la segunda parte de la manifestación de Dios. Estamos mirando a Cristo en medio de los hombres y Él se hacía igual a Dios, dice la palabra. Amén. ¿Sí? Cuando Cristo está a punto de terminar su trabajo en esta tierra, Él dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que ¿qué? Os enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y dijo Él, si no hubiese sido así, yo se los hubiese dicho, no los dejaré huérfanos. O sea, Dios está, hermano, dejándonos ahora al Espíritu Santo de Dios. Pero Cristo dijo cuando se fue, y voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que hoy nosotros estamos teniendo, hermano, al Espíritu Santo, el cual es Cristo en medio de la iglesia, guiándola a la gloria de su Padre, al reino de los cielos. Aleluya. El Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Amén. Es muy importante que entendamos que esta es una doctrina básica. Hermano, esta es una de las 7 doctrinas que nosotros siempre le damos a una persona, hermano, que viene a la congregación y viene, ¿verdad?, por primera vez, se quiere integrar a nosotros. Nosotros siempre tenemos la oportunidad de darle, ¿verdad?, un doctrinamiento. Y esta es una de las 7 doctrinas básicas, ¿verdad? Usted sabe que la santidad, Padre y Espíritu Santo. Estamos hablando, ¿verdad?, de las doctrinas importantes que la Escritura nos dice acerca, ¿verdad?, de el adoctrinamiento de un creyente. ¿Para qué? Para fundamentarlo en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Porque usted no puede enseñarle a una persona que haga todo, que bautice a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, o están equivocados ellos o estamos equivocados los que hacemos eso. Amén. A mí, hermano, yo he estado en lugares, en iglesias grandes donde se han burlado de mí porque soy una persona que todo lo hago en el nombre de Jesús. Yo nomás los dejo que se rían, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque sé que es una ignorancia. No, y hermano, le digo, conozco personas, hermano, que con toda su inteligencia y sabiduría no les ha resplandecido, hermano, ¿cómo se dice? La unción del Espíritu Santo en su corazón. Vayan pues y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? La pregunta sería, ¿cuál es el nombre? No lo han descubierto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que tiene que dar la revelación. Y aquí hay personas que me conocieron
Cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo vine a la iglesia, la segunda iglesia que nosotros, hermano, Dios nos trajo al segundo ministerio, hermano, yo tuve una confrontación fuerte, hermano. Yo no era pasivo como ustedes, yo no me quedaba callado. Yo discutía con el pastor públicamente acerca del Padre y el Espíritu Santo. Y créanmelo, era aferrado. Hasta que Dios, hermano, me reveló y me hizo ver, hermano, el error en el que me encontraba. Aleluya. Y le digo con todo mi corazón, no me avergüenzo, hermano, de haber entendido, hermano, lo que el apóstol Pablo está enseñando en este lugar. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que sufrió por nosotros. Amén. Jesucristo fue el que murió en la cruz por nosotros. Jesucristo fue el que se entregó y resucitó al tercer día por cada uno de nosotros. Amén. Por eso creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos todo, como dice su palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si oramos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para presentarnos delante del Padre. Amén. Amén. Y cuando nosotros, hermano, vamos a iniciar, hermano, un servicio, lo hacemos en el nombre de Jesús y pidiendo la dirección, hermano, del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa es la doctrina del Señor Jesucristo. Aquí no tenemos la doctrina de Atanasio. Olvídese de eso, hermano. Aleluya. Nosotros no somos católicos, ni somos, hermano, de esa creencia pagana. Nosotros tenemos a un Dios verdadero, a un Dios único, aleluya, que se ha manifestado en tres diferentes maneras y una sola persona, no tres personas. Aleluya. Así que, hermano mío, espero, como le digo, no hemos terminado hasta el versículo número 9, porque la siguiente parte también es un aspecto doctrinal, y le voy a pedir que estudien el capítulo número 19 del libro de los Hechos, después del verso número 9, porque la semana que entra vamos a tener otro tiempo, hermano, para estudiar el capítulo número 19. Si tiene alguna pregunta, un comentario, hermano, y no quiere salir a través de la ¿cómo se dice? De la cámara de internet, pues al final usted me lo puede hacer. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie y vamos a terminar con una oración en esta preciosa mañana, en esta preciosa tarde. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos toda honra y gloria. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que tú